Lidia Lozano ha tomado una decisión sobre Charlie que ha dejado a todo su entorno en un estado de shock absoluto, porque Lidia ha decidido organizar el funeral de Charlie sin que haya fallecido. Pero la prueba irrefutable de esta locura, este dictamen que nos estremece hasta la médula, no es un simple chismorreo de pasillo, sino que brota de un audio espectacular, una grabación obtenida por esta plataforma donde una voz, identificada como la de una empleada de una conocida funeraria, detalla con asombrosa precisión los preparativos para la despedida final de Charlie, un hombre que, insistimos, aún lucha por su vida en un centro hospitalario. Es una maniobra que desafía la lógica, la moralidad y hasta el sentido común, una pirueta macabra que nos obliga a cuestionar la cordura de nuestra querida colaboradora en estos momentos de extrema tensión. ¿Cómo es posible que se anticipe a la muerte de esta manera? ¿Qué fuerza oscura la impulsa a ejecutar un acto tan desconcertante e inaudito? Este no es un rumor, es la constatación de una primicia que desgarra el velo de la discreción y expone la desesperación más cruda. ¿Creéis que Lidia ha cruzado una línea inquebrantable o que su amor desmedido por Charlie la ha empujado a una situación límite? Dejad vuestros comentarios ahora mismo. Queremos escuchar vuestra indignación, vuestro asombro y vuestras teorías ante esta decisión que nos tiene a todos sin palabras. La revelación ha caído como un mazazo demoledor en el ya frágil universo de la crónica social, donde la sorpresa y el escándalo son el pan de cada día, pero este giro argumental supera cualquier ficción. La mera idea de planear la última ceremonia de un ser querido que todavía respira, que aferrado a la vida libra su propia batalla contra la enfermedad, es algo que rechaza la mente. Los susurros en los pasillos de las televisiones son un clamor de estupor, las llamadas telefónicas entre compañeros no cesan, todos intentando descifrar el misterio detrás de este acto que bordea lo inhumano. ¿Estamos ante un ritual desesperado para invocar la curación, una especie de conjuro oscuro contra el destino ineludible? ¿O se trata de la manifestación más extrema de un amor que, ante la inminencia de la tragedia, busca controlar lo incontrolable, adelantándose al dolor para mitigarlo? La imagen de Lidia, siempre vibrante y efusiva, ahora se proyecta sobre un telón de fondo de incertidumbre y morbo, mientras su círculo más íntimo se debate entre la defensa incondicional y el silencio incómodo, incapaces de articular una justificación coherente para semejante osadía. ¿Cuál es el límite del duelo anticipado? ¿Dónde se traza la línea entre la previsión y la profanación de la esperanza? La psique humana es un laberinto, y Lidia, en este instante, parece haberse adentrado en sus recovecos más oscuros. Desde los cimientos de esta casa, hemos sido testigos del tormento que Lidia ha venido arrastrando, un calvario silencioso pero cada vez más asfixiante por la salud de su esposo. Rememoramos con dolor cómo, tras una llamada crítica del hospital, su rostro se desfiguró de tal manera que el equipo entero, sin excepción, quedó mudo, convertido en observador de su desolación más abismal, su suplicio íntimo. No profirió ni una sola palabra, solo un lamento ahogado que con su profunda resonancia lo expresaba todo, cada ápice de su desesperación, cada fragmento de su alma quebrada. Era como si el propio Fatum se hubiera encarnizado con ella de manera sádica y premeditada, manejando los hilos de un macabro ajedrez, donde cada movimiento vital de Charlie lo precipitaba con mayor celeridad hacia el jaque mate inevitable, el final inexorable. La primera intervención quirúrgica, la de la columna vertebral, se presentó como un mero trámite complejo, pero con un pronóstico esperanzador. Una operación de rutina, nos aseguraron con falsa tranquilidad. Qué cruel engaño se escondía tras esas palabras, el preámbulo de una agonía que se extendería en el tiempo. El alta médica, que debería haber representado un soplo de alivio, se convirtió irónicamente en el preámbulo de la auténtica pesadilla. Charlie empeoraba con cada jornada que transcurría, y el motivo era una bacteria oculta, una entidad silenciosa y letal que le devoraba el corazón de forma gradual, como un depredador sigiloso, acechando en las más oscuras sombras del olvido. Tuvo que ser reingresado de urgencia, y fue en ese instante crítico cuando el horror genuino se reveló en toda su magnitud, mostrando la cruda realidad de un cuerpo asediado por un enemigo invisible y voraz. Sucesivas operaciones cardíacas, tratamientos experimentales de última generación, una plétora de antibióticos que, de forma incomprensible, no lograban erradicar a ese enemigo microscópico que se había atrincherado en su organismo, haciéndose fuerte e invencible. Era una pugna contrarreloj contra un ente minúsculo, pero de poder inconmensurable, que se había instalado en su ser, desafiando a la ciencia y a la voluntad de vivir. Pero ¿quién de ustedes podría siquiera imaginar el abismo de desesperación que llevó a Lidia a tomar una decisión tan antinatural, tan premonitoria de la fatalidad?
En los minutos que se avecinan, les desvelaremos los detalles más macabros que justifican, o al menos intentan justificar, esta organización del adiós de un hombre que aún vive, y van a sentir la frialdad de esta realidad que nos deja sin aliento. La resiliencia inquebrantable de Lydia Lozano, esa fortaleza magnética que siempre ha exhibido con gallardía en la pequeña pantalla, ahora parece haberse pulverizado, desintegrado por la implacable y despiadada mano de la fatalidad. Durante semanas interminables, la observamos esforzarse por mantener una fachada de esperanza, de un optimismo forzado que apenas lograba disimular su tormento interior, mientras en su fuero interno libraba una batalla titánica contra la desesperación más absoluta, contra el desamparo más profundo. Pero, ¿quién se atrevía a indagar más allá de esa sonrisa a medias, de ese rictus de aparente calma? ¿Quién era realmente consciente del infierno personal que estaba atravesando? De las llamas que consumían su alma en silencio, día y noche, mientras Charlie seguía conectado a las máquinas. Detrás de cada aparición pública cuidadosamente orquestada, de cada declaración medida y controlada, se ocultaba una mujer consumida por la angustia más lacerante, una esposa que se aferraba a cada minúsculo indicio de mejoría con una fe ciega e irracional, solo para ver cómo la implacable realidad se lo arrebataba sin piedad, sin dar tregua alguna a su ya frágil espíritu. El hospital se convirtió en su morada, los laberínticos pasillos en su calvario diario, los médicos y enfermeras en sus únicos confidentes de una tragedia que se desarrollaba a cámara lenta, y que ahora toma un giro inesperado y, para muchos, inaceptable. La soledad inherente a esa lucha era abrumadora, un peso insoportable que cargaba sobre sus hombros, sin nadie que pudiera aligerar su tormento. Mientras los focos se apagaban y los titulares de prensa cambiaban fugazmente, Lydia permanecía allí incólume, día y noche, velando el sueño intermitente de su esposo, implorando en silencio un milagro que, por desgracia, aún no llega. Pero, ¿quién somos nosotros para juzgar los límites del amor, o la cordura, cuando la desesperación más absoluta golpea a la puerta del alma, empujando acciones tan desesperadas? ¿Acaso no es la misma sociedad que exige espectáculo la que ahora se rasga las vestiduras ante un acto tan extremo como la organización anticipada de un funeral? La devoción de Lydia por Charlie era tan vasta y profunda que en numerosas ocasiones nos preguntábamos de dónde extraía tanta vitalidad, tanta capacidad para persistir cuando las circunstancias ya gritaban a los cuatro vientos desesperanza, cuando el final parecía ya ineludible. Pero ella se rehusaba con fiereza a claudicar. Batallaba por ambos, impulsada por un amor que trascendía cualquier adversidad imaginable, hasta que esta decisión, este acto de preduelo, ha salido a la luz, dejando tras de sí un rastro de asombro y una avalancha de interrogantes. ¿Es esto un grito de auxilio o una forma aberrante de amor? Mucho se ha especulado, y a menudo con infundio, sobre la naturaleza de la relación entre Lydia y Charlie, que si se trataba de un afecto convenido por intereses velados, que si ella era percibida como excesivamente intensa o efusiva para la personalidad discreta de él, que si el vertiginoso mundo de la fama los había distanciado irremisiblemente, erosionando los cimientos de su unión. Qué tremendamente equivocados estaban todos aquellos que se atrevieron a proferir tales juicios superficiales y malintencionados. Estas últimas y angustiosas semanas, previas a la decisión del funeral, han revelado una devoción absoluta, una entrega incondicional, una abnegación que desmiente categóricamente cada uno de esos cotilleos baratos que pululaban en el ambiente. Hemos sido testigos en primera fila de cómo Lydia se desvivía con una intensidad conmovedora, cómo cada fibra de su ser, cada aliento, estaba volcado por completo en la recuperación de su compañero de vida, su roca, su amor. Quien, después de presenciar su indescriptible agonía y de verla luchar con la fiereza de una leona herida por la vida de Charlie, se atrevería ahora a poner en tela de juicio la autenticidad de ese vínculo tan profundo, de ese amor que traspasaba la pantalla y se volvía tangible en cada uno de sus gestos de preocupación extrema y de un dolor casi insoportable? Ella se transformó en su sombra protectora, en su enfermera más dedicada, en su voz cuando la suya flaqueaba, en su todo, en el epicentro de su universo. Rechazó ofertas laborales lucrativas, canceló compromisos profesionales de gran relevancia, se autoimpuso un aislamiento del mundo exterior para consagrarse en cuerpo y alma a esa batalla desigual por la vida de Charlie, sin importarle lo más mínimo las críticas acerbas o los comentarios maliciosos que pudieran surgir. Algunos, con una insensibilidad pasmosa, pensaron que era otra de sus célebres exageraciones, otra de sus famosas puestas en escena mediáticas, pero cuán lejos estaban de la realidad. Era la lucha de su vida, la más íntima,
la más devastadora y la más auténtica que jamás haya enfrentado. La prensa del corazón, siempre ávida de un titular sensacionalista, optó por mantenerse al margen, por un inusual respeto a la gravedad de la situación, o quizás por el temor latente a enfrentarse a una realidad tan desgarradora, tan visceralmente dolorosa, que no dejaba espacio alguno para el chismorreo superficial o las frivolidades del papel cauché. Pero, ¿quién de ustedes podía realmente sopesar la profundidad de este amor, que ahora la empuja a tal punto de desesperación? Muchos, desde la distancia y la superficialidad, creyeron erróneamente que el fulgor cegador de los focos mediáticos opacaba y consumía la autenticidad de sus sentimientos, que la televisión, con su insaciable apetito, devoraba lo genuino y lo transformaba en mero espectáculo. Cuán equivocados estaban en sus prejuicios y juicios anticipados. La imagen pública de Charlie, siempre envuelta en un segundo plano discreto, casi en la penumbra, deliberadamente alejada de los focos y la algarabía mediática, contrasta ahora de forma dramática con la dimensión gigantesca y conmovedora que adquiere esta noticia de su funeral pre-mortem. Una ausencia resonante que provoca una fuerza inusitada en el corazón de Lydia. Para ella, Charlie no es simplemente su esposo, es su ancla vital, el contrapeso perfecto en medio de su turbulenta tormenta mediática, la calma necesaria en el ojo del huracán, la voz sensata y ecuánime que la devolvía a la realidad más tangible cuando el circo implacable del corazón amenazaba con devorarla por completo. Rememoro con nitidez cómo una colega del equipo, en un momento de sincera confidencia, nos confió la trascendencia de Charlie en la vida de Lydia, como había sido siempre su psicólogo particular, su confidente más leal, el que le mantenía los pies firmemente anclados en la tierra, el que le recordaba constantemente quién era ella más allá de los platós televisivos y los efímeros titulares de las revistas. Su posible partida, que Lydia ahora parece querer adelantar con esta extraña ceremonia, no solo deja un vacío emocional inmenso e irreparable, sino también una grieta profunda en la estructura misma de la vida de Lydia, una falla sísmica que amenaza con derrumbarlo todo a su paso, con desestabilizar su universo por completo. Era su confidente más leal, su crítico más honesto y constructivo, su mayor y más incondicional fan en la intimidad de su hogar. Este hombre, que de manera constante y deliberada rehusó la fama, la evadió con una elegancia admirable, se convierte ahora, paradójicamente, en el protagonista involuntario de la mayor tragedia que ha sacudido a Lydia, una tragedia no solo por su enfermedad, sino por la reacción tan atípica y, para muchos, incomprensible de su esposa. Pero ¿qué precio tiene la fama en España cuando te arrebata no solo la intimidad de tu duelo, sino incluso la cordura en el proceso, empujándote a actos que nadie entiende? Prepárense para una reflexión profunda sobre la crueldad del ojo público, porque lo que viene a continuación es una revelación que les hará temblar, una verdad que cuestiona los cimientos de la compasión y el respeto en el mundo de la celebridad. La devastación que embarga a Lydia no se limita únicamente a la posible pérdida desgarradora de su compañero de vida. Es también el luto por la disolución de un futuro compartido, de todos esos sueños y anhelos que aún les quedaban por materializar, por cada plan que tejían juntos con hilos de esperanza y cariño. Nos consta, por fuentes cercanas a la pareja, que Charlie y Lydia, a pesar de los años transcurridos y de las vicisitudes del tiempo, seguían haciendo planes con la ilusión de unos jóvenes amantes, fantasías de viajes exóticos, proyectos de una vida sencilla y apacible, lejos del bullicio incesante y el estrés mediático. La implacable enfermedad de Charlie se lo ha arrebatado todo de golpe, no solo la presencia física de Charlie que está en el aire, sino también ese horizonte de felicidad que construían y nutrían día tras día con cada mirada, cada caricia, cada palabra compartida. Pero, ¿cómo es posible que a pesar de tanto amor profesado y tanta dedicación entregada, la naturaleza se haya manifestado de una forma tan brutal, tan implacable y desprovista de cualquier atisbo de compasión, empujando a Lydia a este acto de desesperación llamado funeral anticipado? ¿Qué sentido o propósito encierra una lucha tan encarnizada, tan visceral, si el desenlace fatal ya estaba escrito con tinta invisible en las páginas del destino, inalterable e ineludible, según parece creer Lydia? La rabia más profunda, la impotencia más absoluta son sentimientos que ahora atenazan el corazón de Lydia, trascendiendo con creces la mera pena, convirtiéndose en una amalgama de dolor y furia que ha catalizado esta decisión inexplicable. Es una ira sorda, contenida, contra un destino que se ha mostrado cruel y arbitrario en su más despiadada expresión, arrancándole de cuajo lo más preciado, lo más sagrado de su existencia, o al menos el temor a ello. El hospital,
donde tantos de sus amigos y conocidos acudieron con sus mejores intenciones para ofrecerle ánimos y soporte, se ha transformado ahora en el epicentro de su luto más hondo y personal, un luto tan adelantado que deja a todos mudos. La soledad que ahora experimenta Lidia es doblemente dolorosa, un eco amargo de su desamparo, pues carecen de descendencia, de ese consuelo y esa esperanza que a menudo ofrecen los hijos en momentos tan nefastos y cruciales de la vida, dejándola sin un pilar donde apoyarse. Ella asumía la responsabilidad de absolutamente todo en el hospital, sin relevos, sin descanso alguno, cargando sobre sus hombros una carga emocional y física que la ha dejado exhausta, vacía, como un barco a la deriva en un mar embravecido. La precaria situación de Lidia, abandonada a su suerte en este infierno personal que la consume, se erige como una cruel y desoladora metáfora de la soledad más profunda que, de forma tan paradójica, suele acompañar a las figuras públicas en sus momentos más crudos y vulnerables. Aunque miles de conocidos, contactos y amigos pueblan su agenda telefónica, ¿cuántos de ellos están verdaderamente dispuestos a ofrecer un soporte genuino? ¿A tender una mano firme para sostenerla en este naufragio existencial más absoluto? El teléfono de Lidia no ha dejado de sonar, es cierto, pero la gran mayoría de esas llamadas son producto de la curiosidad, del compromiso social, de ese quedar bien tan arraigado y habitual en este frívolo mundillo mediático. Son escasos, cruelmente pocos, los que han ofrecido un hombro auténtico para descargar el llanto, un silencio compasivo que no exige nada a cambio, un bálsamo para su alma herida. Las noches transcurridas en el hospital, bajo la luz tenue y constante de los pasillos, eran para ella un suplicio ininterrumpido, enfrentándose en solitario a la dura y fría realidad de las máquinas que pitaban sin cesar, de los monitores que marcaban con implacable precisión el declive ineludible de su amado, su razón de ser, lo que la ha empujado a este acto desesperado. Esta es la verdad incómoda y lacerante de la fama. Te envuelve en un manto de aplausos y lisonjas cuando todo transcurre con éxito y brillo, pero te abandona sin contemplaciones en la más absoluta oscuridad cuando la vida te golpea con su rostro más severo, más cruel. ¿Dónde se encuentran ahora todos esos individuos que se jactaban con orgullo de ser sus íntimos incondicionales, sus amigos del alma? Cuando Lidia organiza el funeral de su esposo vivo, es precisamente en estos instantes de máxima vulnerabilidad, cuando el alma se desgarra, cuando se somete a prueba la verdadera amistad, que la lista de los incondicionales, de los leales de verdad, se reduce drásticamente, revelando la fragilidad de ciertos lazos. Lidia se ha enfrentado a esta tragedia, a la enfermedad de Charlie, con una dignidad aplastante, una entereza que inspira respeto, pero la factura emocional, el coste para su espíritu es sencillamente incalculable, un abismo de dolor que la acompañará por siempre y que ahora la impulsa a acciones que desafían cualquier lógica. La soledad y la desesperación pueden llevar a las personas a los actos más inesperados. La última semana de vida de Charlie, si es que llega a ser la última, ha sido, sin lugar a dudas, la más dramática y desgarradora de todas las que hemos seguido. Las informaciones que nos llegaban a esta plataforma eran cada vez más sombrías, como nubarrones negros que presagian una tormenta fatal, anunciando la aparición de una nueva cepa bacteriana, aún más agresiva y virulenta, cebándose con saña en otros órganos vitales de Charlie, un cuerpo ya exhausto y minado por las batallas anteriores, por las cicatrices de una guerra interminable. Los médicos, con sus rostros surcados por el cansancio y que reflejaban una impotencia palpable, agotaron todos los recursos a su alcance. Lo intentaron todo con una dedicación encomiable, pero la medicina, por muy avanzada que sea, tiene sus propios límites inquebrantables frente a una infección tan resistente y pertinaz, tan letal. Lidia vivía en un limbo de desesperación constante, aferrada con todas sus fuerzas a un hilo de esperanza que se deshilachaba a cada minuto que pasaba, amenazando con romperse por completo, lo que desembocó en su decisión de organizar el funeral. ¿Cómo se puede soportar la visión de la persona que amas desvaneciéndose lentamente, célula a célula, empujándote a actos tan extremos? A pesar de todos los esfuerzos sobrehumanos, de cada plegaria, de cada lágrima derramada, la sala de espera del hospital se transformó en un escenario de dolor silencioso y contenido, donde las miradas cruzadas lo decían todo sin necesidad de palabras, donde cada gesto era un eco de sufrimiento. Era una tortura lenta, un desangramiento emocional que dejaría cicatrices indelebles en el alma de Lidia para el resto de sus días, una herida que nunca terminará de cerrar. La voz de Lidia, cuando con dificultad lograba atendernos al teléfono en medio de su calvario, sonaba distante, etérea, quebrada por la aflicción,
Un mero susurro de lo que fue su vibrante y alegre personalidad, su energía vital característica, su inconfundible alegría, se habían diluido por completo en un mar de lágrimas incesantes y de noches interminables sin conciliar el sueño. Nos preguntábamos con el corazón encogido por la angustia si sería humanamente capaz de soportar tanto dolor, tanto desamparo, y si esta decisión del funeral era su manera de afrontar lo inafrontable. Y es que la pérdida de la esperanza, esa renuncia final a creer en un desenlace feliz, esa rendición ante lo inevitable, es a menudo mucho más dolorosa y devastadora que la propia muerte física, porque aniquila el espíritu antes que el cuerpo. Pero, ¿quién posee la auténtica autoridad moral para erigirse en juez de la forma en que cada individuo gestiona su dolor más íntimo, o para lanzar críticas destructivas sobre la imagen pública, a menudo distorsionada, de una mujer que acaba de perder lo que más amaba y atesoraba en esta vida, o al menos lo da por perdido? Reflexionemos por un instante sobre esta cuestión crucial. ¿Realmente somos tan radicalmente diferentes en la esencia de nuestro sufrimiento? ¿O acaso el implacable escrutinio público y la superficialidad mediática nos hacen olvidar que en lo más profundo de nuestra humanidad todos somos seres frágiles y vulnerables ante la ineludible e igualitaria guadaña de la muerte, y ante el pánico que su inminencia provoca? En los próximos segundos nos sumergiremos en el análisis pormenorizado de las reacciones tanto del público masivo como de la siempre atenta prensa, y les garantizamos que van a comprender con una claridad meridiana la auténtica hipocresía que se oculta sigilosamente detrás de algunos comentarios, de esas palabras envenenadas, revelando sin tapujos el elevadísimo precio que Lidia ha tenido que pagar y sigue pagando por una vida deliberadamente expuesta bajo el ojo inquisidor de la opinión pública, una exposición que ahora se vuelve en su contra en su momento más oscuro. Manténganse conectados porque lo que viene a continuación es una verdad incuestionable. El juicio público, siempre tan implacable y voraz con las figuras mediáticas, se ha ensañado con frecuencia con la persona de Lidia Lozano, caricaturizándola sin piedad, etiquetándola con epítetos que la deshumanizaban, sin siquiera detenerse a reparar en la persona sensible y compleja que residía detrás de la máscara pública del personaje construido para la pantalla. Ahora, ante esta tragedia mayúscula y devastadora, la cruda e innegable realidad de su dolor más auténtico y su acción desesperada, debería, al menos en teoría, silenciar las voces más mordaces y críticas. Pero tristemente la experiencia nos enseña que no siempre es así, que la maldad humana no conoce límites. Algunos, parapetados en el cobarde anonimato de las redes sociales o en la fría distancia de los foros digitales, seguirán buscando con ahínco el resquicio, la rendija para la crítica descarnada, la oportunidad perfecta para lanzar un ataque despiadado, como si el sufrimiento más visceral de una mujer, su pena más genuina, fuera un mero espectáculo más a ser analizado, despiezado y vilipendiado públicamente. ¡Qué cruel es la malicia humana! ¡Qué despiadada y arraigada está la doble moral en nuestra sociedad! Esta es la amarga paradoja de la fama, te eleva a las alturas más insospechadas para luego exhibir tu caída, tu dolor más íntimo, con una crueldad que no conoce límites, que no muestra compasión alguna. ¿Acaso la vida, y por ende el dolor, de una figura pública, de un personaje televisivo, está desprovista de la misma dignidad y el mismo respeto que la de cualquier otro ser humano anónimo ante la irreparable pérdida, o la inminente pérdida, de un ser querido? La intimidad del dolor de Lidia ha sido, y lamentablemente continuará siendo,